Muy buenas a todos y a todos. Entama un programa más aquí en Alderiques de Asturias. Hoy aldericamos con y estamos acabantes de rematar en el Ateneo Obrero de la Calzada de Sisión una conferencia de Izquierdas Unidas y al cuéntase con nos y al cual agradecemos como a todas las personas foriates que denos la posibilidad de falar con el asturiano, con Alberto Garzón, diputado, economista, perconocido en el Congreso. Alberto, muchas gracias por estar con nos en nuestro programa. Nada, muchas gracias, es un placer. Alberto, venías a presentar, como decíamos, esa revolución democrática y social para la xente de Alderiques de Asturias. ¿Qué y esto, en qué consiste y cómo surgió, cuándo entama la idea de hacer esto? Bueno, es una invitación, en términos generales, es una invitación a la política, a entender la política en un sentido noble, a hablar de democracia y de política, entendida como participación, no solo como votar cada 4 años, sino como un proceso que se inicia y no se acaba. Es un proceso de participación, de poder decidir todos los elementos, y para ello hace falta cambiar las instituciones. Por eso hablamos de alternativa constituyente, es decir, una nueva constitución que esté en el horizonte para poder hablar de una democracia participativa y de que la ciudadanía pueda continuamente estar inserta en el debate político, no, como insisto, como actualmente, que solo se limita a votar cada 4 años. Además, para poder permitir recuperar los derechos económicos y sociales perdidos a causa de los recortes, creemos que es fundamental plantear la democracia no solo como un elemento procedimental de votar, sino que hace falta entender que democracia es tener sanidad pública, democracia es tener educación pública y es tener una serie de servicios que hagan la vida digna. Y todo eso es una invitación al debate para que todo el mundo pueda participar, y es un ofrecimiento que hace desde luego Izquierda Unida. Alberto, tú eres una persona moza, una persona joven, que, bueno, una imagen de Izquierda Unida, pero que sabes, dentro de lo que puede tener la imagen la siente, y un poco que Izquierda Unida parece que fai falta un poco cambiar un poco los cares, ¿no? Porque a veces hay de ellos, bueno, imágenes que se ven que siempre parece que está la vieja guardia, ¿no? Bueno, la política actual está muy mercantilizada y muy convertida en una política de compra y venta de productos, y en última instancia una imagen no deja de ser un producto que se vende. Nosotros creemos más en la política de fondo, en la sustancia, en el programa. Yo soy una generación, naturalmente, como se puede comprobar, joven. Yo nací en 1985, pero tengo muchas cosas en común, por ejemplo, con Julio Anguita, que es en varias generaciones anteriores. Por lo tanto, no creo que sea solo un problema generacional ni de caras, es un problema de fondo. Es un problema de fondo de qué se ofrece y cuál es el programa y si la gente se identifica. Claro que eso está relacionado. Actualmente uno de los sectores más azotados por la crisis es la juventud. Y la juventud, para insertarse en política, busca referentes, y es más fácil encontrar un referente joven con el que se puede identificar mejor que un referente mayor. Pero yo no veo que haya un problema de fondo que sea generacional, no veo que haya que cambiar a todas las personas mayores por personas jóvenes, porque creo que no arregla nada. Creo que, salvo un elemento de marketing político, y no es nuestro estilo, no conduciría a nada en absoluto. Más importante es estar cerca de la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta identificado con nuestro proyecto, y eso es algo en lo que sí que tenemos que avanzar mucho. Si eso se hace, lo de las caras será casi un elemento secundario. Como sabe toda la gente que nos ve, pues Alderiques de Asturias y una televisión que fala asturiano, fundamentalmente asturiana. ¿Qué es lo que Alberto Garzón, bueno, sabemos que es difícil desde un congreso, bueno, con toda la realidad que tienes que manejar todos los días? ¿Qué es lo que conoces de Asturias? No solo la realidad política, por una Izquierda Unida que tiene bastante peso en nuestro país, pero ¿qué conoces de la realidad no solo política, sino lingüística de Asturias, por ejemplo? Bueno, conozco que cualquier agresión a la lengua es una agresión a la cultura de un pueblo, y en Asturias el hecho de que no se mantenga en suficiente dignidad la lengua, digamos, natural del pueblo asturiano es un resultado de muchos intentos por destruir la cultura asturiana, y es algo común en este país, desgraciadamente, que ha padecido de centralismo madrileño, españolista, en un sentido de España entendida prácticamente como un castellano muy estrecho, que ha reducido la pluralidad y la riqueza de las culturas que engloban al conjunto del Estado español. Por lo tanto, diría que es necesario y urgente recuperar esas cuestiones lingüísticas, la dignidad de esa lengua, poder facilitar que la gente la estudie, la aprenda, la pueda hablar, porque con esa lengua va la cultura también, no es una cuestión simplemente procedimental o de un instrumento, ¿no? Es algo mucho más importante lo que se está reflejando. Desgraciadamente, insisto, es un elemento difícil porque
que la derecha en este país, la derecha española, ha conseguido generar un sentimiento antirregionalista, antinacionalista, antiindependentista. Prácticamente todo lo que se saliera de una imagen de España que era la que intentaba, por ejemplo, trasladar el franquismo, prácticamente todo eso era considerado disidencia y un enemigo de lo que era la patria, en un sentido muy estrecho, insisto. Y eso es difícil, pero hay que hacerlo porque los que creemos en los pueblos, los que creemos en las culturas y en la riqueza que eso proviene, pues necesitamos apostar por esas políticas que permitan, en este caso asturiano, pues de una forma muy clara recuperar esa dignidad. Porque precisamente decíamos que Izquierdas Unidas en Asturias y uno de los referentes a lo que es el nivel del Estado español, pero sí que tuvo acuerdos de gobierno con el Partido Socialista, falabes de unas unidades de acción, pero bueno, sí que Izquierdas Unidas de Asturias algamó muchísimas críticas por sofitar gobiernos, bueno, mesmo el de agora mesmo retiróse, pero lo que foi la investidura de Javier Fernández, el presidente de Asturias, que dite, a Izquierdas Unidas muchas veces sí que se lle acusa, e non te falo solo el caso asturiano, pero bueno, el caso asturiano andaluz son los más conocidos, de ser un poquitín la muleta al PSOE. ¿Eso cómo se puede combatir cuando en los discursos que dais siempre, bueno, criticáis a esa socialdemocracia? Bueno, Izquierda Unida es un conglomerado muy heterogéneo de personas y por lo tanto hay diferentes percepciones de lo que deben ser las alianzas en cualquier momento. Tenemos modelos actualmente, que es el modelo asturiano de la comunidad autónoma, el modelo extremeño y el modelo andaluz, que es prácticamente una de cada una de las combinaciones posibles de alianzas, ¿no? Está claro que es complicado porque depende de la coyuntura, saber acertar con la táctica, porque al fin y al cabo Izquierda Unida tiene la presencia, digamos, casi de tercer partido en muchas comunidades autónomas y se ve obligada en muchas circunstancias a tener que elegir, bien sea pactando con el PSOE como en Andalucía, bien sea dejando pasar al Partido Socialista como en Asturias o bien sea dejando pasar a la lista mayoritaria, aunque sea la del Partido Popular como en Extremadura. Todo eso corresponde a sus afiliados y es importante mantener una estrategia común, pero es muy complicado, porque las federaciones a veces tienen sus coyunturas muy diferentes. En Extremadura, por ejemplo, el hecho que explica que los militantes del partido de Izquierda Unida dejaran pasar al Partido Popular es que la mayor masa de militantes de Izquierda Unida de Extremadura está en los pueblos, donde solo existe el Partido Socialista y Izquierda Unida, y donde los terratenientes han apoyado siempre al Partido Socialista, de modo que se han generado elementos no puramente racionales que han llevado a los militantes a tomar esa decisión. Desde una visión panorámica, a mi juicio eso es erróneo, porque nosotros no somos ni el PSP ni el PSOE y no podemos ser la muleta de ninguno de los dos, pero es cierto que cuando haces algo apoyas a uno y cuando no haces algo apoyas a otro. Es un dilema del que es imposible escapar en la vida institucional y por lo tanto siempre vamos a estar sometidos a críticas. La cuestión es que esa alianza, sea cual sea consistente con una visión de largo plazo en la que no juegan ni el PP ni el PSOE, que es nuestro objetivo, ¿no? Pues dáteles más unas gracias, Alberto. Serían muchísimos temas los que podíamos tratar, pero bueno, para esta entrevista, el que tuvieras per Asturias, prestonos que tuvieran en nuestro programa y muchísimas gracias, Alberto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí esta nueva edición de Güey Aldericamos con, en este caso con Alberto Guanzón, diputado de Izquierdas Unidas, con el que tratemos una montonera de temas. Hasta otra ocasión, muchas gracias por estar a lo tuyo. Un saludo.